Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos hermanos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el momento que sea que estén escuchando esto. Dios los esté cuidando, los esté bendiciendo y los esté guardando enormemente en estos tiempos. Así que quería compartir con ustedes esta meditación que me tocó dar hoy. Hoy no los voy a torturar con tanto tiempo como hago habitualmente. Hoy va a ser más corto. Es una breve reflexión en base a todo esto que estamos viviendo como iglesia, estos cambios, estos nuevos compromisos que vamos a asumir, algunos en algunas áreas específicas, otros en otras, pero bueno, no dejando de comprometernos con el Señor. Y en base a esto es a lo que la meditación de hoy va a ser, que se llama, le puse como nombre, no abandonemos lo que comenzamos en su camino. Y los voy a invitar, hermanos, a que primeramente estemos buscando en un libro que habitualmente no somos de buscar mucho, pero que tiene unas enseñanzas maravillosas, perdón, y una cantidad de doctrina impresionante. Vamos a buscar en el libro de Ageo, en el capítulo 1, Ageo capítulo 1, versículos 7 y 8. Como siempre digo, si quieren ponen pausa, lo buscan y después continúan con el texto. Yo se los voy a leer y dice así, es versión Reina Valera del 60, dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Bien, si quieren lo leo de nuevo, es cortito, así que lo voy a hacer. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Un pasaje que la verdad que yo no lo tenía, sinceramente leo muy poco sobre Ageo, salvo que versículos sueltos, pero no es uno de los libros a los que recurro habitualmente como lectura o algo, pero sinceramente dice mucho estos dos versículos. Nosotros podemos decir que, o llegar a la conclusión de primero en lo histórico. Vamos a posicionarnos en lo histórico. Ageo fue el profeta que estuvo presente con el pueblo de Israel, con los israelitas, cuando regresaron del cautiverio en Babilonia, ¿no? Fue la época en que se comenzó a reconstruir el templo de Dios en Jerusalén, el templo que había sido destruido, ¿no? Pero había algo acá que estaba pasando con la gente, con el pueblo, que Ageo tuvo que tomar cartas en el asunto. ¿Y qué fue esto? Es simple. No es que fue un gran acto de pecado, ni nada tipo así, Sodoma y Gomorra, ni nada por el estilo. Simplemente la gente empezó a dejar de prestarle atención a la obra de Dios. Y a la obra de Dios nos podemos referir a todo. Acá podemos hablar básicamente de que la obra de Dios conllevaba desde la creación del templo hasta todo lo que conllevara el tema de trabajar para el Señor. Tranquilamente podemos plantearnos la idea de que nosotros abandonamos la obra para la que Dios nos está llamando. Vamos a recapitular un poco. Ageo, ¿qué pasó? Vamos a un poquito a la historia de Ageo. Ageo
seguramente se cree por estudios y por gente que es mucho más ávida y sapiente, por decir algo así, que según lo que se puede llegar a una conclusión, Ageo había nacido en Babilonia. Fue uno de los profetas, podemos hablar, que nació en cautiverio, que le empezó a hablar al pueblo de Israel durante el cautiverio y sobre el posible regreso a sus tierras, ¿no? Lo que sí podemos tener en claro dentro de lo que es la historia de Ageo es que el mensaje de Ageo fue clarito hacia el pueblo de Israel. Lo podemos buscar en otros pasajes, pero básicamente el mensaje que Dios transmitió al pueblo de Israel fue: continúen con la obra del Señor. Terminen lo que comenzaron. Terminen lo que empezaron a hacer. ¿Qué pasó con el pueblo? Bueno, simplemente, como ya habían salido del cautiverio, se habían empezado a construir sus casas, habían empezado a construir, llamémoslo de alguna forma, los barrios. Se empezaron a preocupar de otros temas que no eran los que el Señor había pedido que terminen ni que trabajasen. Se empezaron a distraer y a salir del foco, del camino para el que Dios los había llamado. Ageo, ¿qué hizo? Como profeta de Dios que era, vino y los reprendió. Básicamente los retó, por decirlo en argentino castellanizado, si me permiten el paréntesis. Retó a la gente por no terminar la casa del Señor, por trabajar en sus propias cosas, en sus propias tareas, en sus propios proyectos, ¿no? Ageo, si bien podemos llegar a la conclusión de que los retó, pero sinceramente no los retaba desde el odio o desde la bronca de no poder tener el templo del Señor hecho, sino que básicamente la palabra básicamente, siempre me cargan por eso, pero podemos decir que Ageo los reprendió porque veía que estaban dejando fuera de foco al Señor, ¿no? Estaban dejando fuera de foco y saliéndose del margen del llamado del Señor, de la obra a la que fueran llamados, por hacer otra cosa. Tardaban mucho, eran perezosos, no podemos saberlo con claridad, pero lo que sí nos dice la palabra es que se estaban apartando de la tarea a la que Dios los había llamado. Sin embargo, Ageo fue un poco más allá y no se quedó con eso, sino que dentro de los parámetros de lo que Dios le pidió también mostró amor. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo demostró este amor hacia el pueblo? Si bien los reprendió, pero los reprendió con amor y con cariño, y los empezó a animar. Muchas veces nosotros no es que necesitemos fuerza u otras manos para continuar una obra, un trabajo o algo para lo que fuimos llamados. Simplemente muchas veces necesitamos el ánimo de otros hermanos para poder terminar nuestros trabajos, el apoyo, todo eso que muchas veces es necesario para poder continuar un trabajo de este estilo. Nosotros no estamos trabajando con objetos materiales e inanimados. Estamos trabajando con personas, estamos trabajando con almas, sea la labor que realicemos en la iglesia o para el Señor en el área que sea, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que Dios nos llama para un montón de tareas diferentes, pero si nos llama por una tarea, terminémosla. Démosle lugar que corresponde al llamado del Señor a esa tarea, porque esa tarea no solamente va a cumplir un propósito o un beneficio o algo
para lo que el Señor lo va a utilizar, sino que también va a moldear nuestra vida con eso. Va a moldear nuestro carácter, va a moldear nuestra entrega a Él, va a moldear un montón de cosas y va a ser de bendición también. Así que podemos estar tranquilos de que el Señor nos va a dar las fuerzas necesarias para poder continuar con eso. Y otras veces nos va a pasar como el pueblo de Israel, ¿no? Que nos vamos a disculpar porque no es el momento de que yo esté trabajando en esto. Nos va a pasar que vamos a decir, no tengo la fuerza necesaria como para afrontar esta tarea, este trabajo, pero sea la labor porque sea para la que nosotros nos hayamos comprometido con el Señor, porque no nos comprometemos con otras personas, ni con el pastor, ni con un diácono, ni con otro hermano. Nos estamos comprometiendo con el Señor en esta tarea, ¿no? Muchas veces es más fácil poner excusas, ¿está? Por el solo hecho de decir, ay, no puedo, ay, yo no sé hacer esto, ay, no tengo la madurez suficiente para esto. No. Así como nosotros nos quejamos, también se quejó el pueblo de Israel en su momento. O sea que ni siquiera es algo nuevo la queja. Así que no tenemos excusas. El Señor nos pide que consideremos todos nuestros caminos, ¿está? En el versículo 8 nos dice, sube al monte, trae madera, reedificad la casa, ¿está? Y son órdenes imperativas, es decir, el Señor nos está mandando a hacerlo. O sea, no nos da la posibilidad, podrías subir al monte, podrías traer madera, podrías reedificar la casa. No. Nos dice clarito, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y ahí el Señor, ahí, una vez de que nosotros continuamos la obra, Él pone toda su potestad en esa obra. Y ahí es cuando Él nos muestra su voluntad, y ahí es cuando Él se glorifica en la obediencia nuestra, ¿está? Es difícil, hermanos, es difícil, yo sé que no es fácil, más en estos tiempos que corren, que estamos con mucho temor, la pandemia y todo, pero para lo mínimo que podamos comprometernos con el Señor, lo mínimo que podamos hacer para Él, lo tenemos que cumplir, lo tenemos que hacer, lo tenemos que terminar, ¿está? Como dije antes, nosotros no le estamos dando cuentas a otras personas, le estamos dando cuenta a Dios, por todo lo que hacemos, por todo lo que no hacemos también, ¿está? El Señor le pedía en el libro de Ageo, como leímos antes, les pedía que estén considerando sus caminos, ¿no? En el versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. O sea, más profundo todavía, meditar es pensar, es hacer una retrospectiva de ver en qué estamos fallando, qué estamos haciendo, qué no estamos cumpliendo. Está acá habla David, ¿no? En este sentido, David yo me refiero. En la iglesia hay tantas áreas para trabajar, tantas áreas como personas vayan a la iglesia. Y siempre cualquier ayuda es necesaria, ¿no? Y nosotros tenemos posibilidad de escoger algo en lo que nos sintamos cómodos, porque esa comodidad no es que nosotros nos sentimos cómodos, sino que Dios mismo nos está dando, la habilidad para cumplir con eso y la comodidad y el confort de un área que a nosotros nos complemente y nos llene. No sé si se entiende a lo que voy. Dios se agrada en que nosotros seamos felices y estemos sirviendo felices y estemos contentos sirviéndole a Él. Que de esta manera es que se demuestra el amor de Dios y la alegría que nos trae y la bendición que nos trae tan grande de poder servirle. La forma más fácil de corregir todo esto, digamos, de poner las excusas y de no someternos a todas estas
negaciones que tenemos del compromiso, es simplemente haciendo lo contrario. Nos tenemos que someter a su plan divino, al plan que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. En el área que sea que nosotros estemos trabajando, Dios va a mostrar su amor, ¿no? En el compromiso que nosotros tomemos, Dios se va a manifestar. Así que tenemos que empezar a buscar eso que a nosotros nos moviliza y a poder comprometernos con eso. ¿Está? También dice que Dios se va a complacer en esto y que va a ser glorificado. Obvio que sí, obvio que sí. Cuando la gente se apartó de Dios en ese momento, ¿qué pasa? Fijó sus ojos ¿en dónde? En mucho, ¿está? En mucho de lo que deseaba, que se hizo tan pequeño todo eso, ¿no? Entonces trajeron todo lo que habían cosechado a la casa de Dios. ¿Y qué hizo? Simplemente Dios sopló y lo hizo volar. ¿Está? O sea, ni quiso saber de eso. Fíjense lo que dice el versículo, ya les digo, no quiero errarle. Si no me equivoco, es el versículo. Acá, versículo 9 y versículo 10. Se los leo. Dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Está? ¿Se entiende? El Señor necesita que estemos 100% con Él, 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. ¿Está? Tenemos que aprender que Dios se va a manifestar en esas cosas. Que Dios nos va a mostrar también su desagrado si no cumplimentamos o no cumplimos su palabra. En esto también tenemos que escuchar que el Señor nos está amonestando y nos está diciendo: consideren esto, piensen el porqué de esto. ¿Está? Yo les estoy hablando, yo les estoy pidiendo, ustedes se comprometieron conmigo. No tenemos que dejar que estas cosas nos hagan caer en desobediencia, al contrario. Nuestra respuesta primaria tiene que ser la obediencia al Señor. Tenemos que volver al fruto ese de escuchar y obedecer la palabra del Señor. Tenemos que volver con temor a ese amor por el trabajo para el Señor. Cuando digo temor no me refiero a temor de miedo, sino a temor en la figura de respeto, en la figura de que para el Señor siempre lo mejor. ¿Está? Él ni dudó en morir por nosotros, y a veces nosotros no podemos comprometernos a alguna tarea simple para la que somos llamados. Y antes de terminar, también tengamos en cuenta parte del versículo 13. ¿Está? Se los leo. Dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. Fíjense qué esperanza tan simple nos dice en una sola frase: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Está? Fíjense que le habla al pueblo, no le habla a Ageo solamente acá. Si bien habló por medio de él, pero acá les habla a todos, les habla a cada una de las personas que se habían comprometido con él, con su obra. Entonces, hermanos, para ir concluyendo ya, dije que iba a hablar poco, pero ya llevo casi 20 minutos hablando. Les pido disculpas. Como conclusión, tenemos que pensar que desafortunadamente muchas veces no vamos a encontrar nosotros la energía física como para poder hacer todo lo que queremos hacer. ¿Está? Nos va a pasar que vamos a sobreponer cosas, a tener que priorizar cosas en nuestras vidas, ¿no?
Pero no dejemos de pensar y y dejar de descuidar, digamos, es decir, no dejemos estar, no nos dejemos ya posponer todo esto que estamos trabajando para el Señor. Por más chiquito que sea, por más insignificante que a nosotros nos parezca, pero el Señor nos llama a hacer una labor, nos llama a hacer algo. Y Él nos dice que Él va a estar con nosotros. Así sea limpiar el baño de la iglesia, así sea diseñar un folletito, así sea armar una clase de escuela dominical, o así sea colgar cuadritos en los pasillos del templo. Lo que sea, hermano, lo que sea, hermana, estemos siempre dispuestos a servir al Señor. Hay un versículo que se usa mucho para el momento de la ofrenda, siempre que dice, Dios ama al dador alegre. Y el dador alegre no se refiere solamente a la persona que ofrenda o que da dinero, sino se refiere también a la persona que da parte de su vida, parte de su tiempo al servicio del Señor. Tengamos en cuenta estas esperanzas que el Señor nos ofrece en su palabra, que Él va a estar con nosotros, que nos ama con alegría. Si bien muchas veces vamos a sentirnos que nos reta a través de su palabra, pero no lo tomemos como un reto de bronca o reto de enojo, sino al contrario, tomémoslo como un reto, como amonestación, ¿no? Como que el Señor nos está hablando y nos está corrigiendo y nos está tratando de ayudar a encontrar ese camino del servicio para con Él. Bueno, hermanos, esto era lo que quería compartirles y esperando que les haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Les mando un saludo, les mando un abrazo, cuídense, nos estamos viendo y para lo que necesiten, comuníquense con algún hermano, con el pastor, con los hermanos de oración, conmigo, con quien sea, y estemos siempre dispuestos a orar unos por otros. Les mando un abrazo enorme, un saludo a todos, nos estamos viendo. Chau.